Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. Desde la Casa de Los Ángeles viene Marta Sánchez, argentina, escritora, educadora, una mujer polifacética que además viene con todo el corazón a platicar con nosotros. Exacto, y es un gusto estar contigo y Gracias. estar con todos ustedes. Un placer realmente. Gracias. Desde Argentina. Sí. Llegaste ayer y estás aquí en el programa el día de hoy. Qué honor para nosotros, Marta. Para mí, te decía, es un sueño cumplido y más que agradecida, poder estar acercándome a ustedes. No hay tiempo, no hay distancia. Bendita sea la tecnología que nos permite acercarnos, esta tecnología, ¿no? Y escucharnos e intercambiar, enriquecernos, ¿sí? Así que muy feliz de poder compartir con ustedes y todo un desafío con este tema que hemos decidido abordar. Sí. Educar para la paz. ¿Qué te llevó a este gran concepto, educar para la paz? Y en esto yo te quiero pedir que nos hables de cómo son los adolescentes argentinos. ¿Qué están viviendo actualmente los adolescentes allá en tu país? Y también en Uruguay, que es un país que tú amas, Sí. como a tu país, también Uruguay. Y ahora con esa cercanía que tú tienes con México, también la experiencia que estás viviendo en tantos lugares. Así que platícanos un poco de ello, por favor. Para mí, yo le decía a Jesús, es un tema como espinoso. Uno dice, vamos a hablar de educación y ya de por sí. Sí. Y es la deuda que tenemos los adultos para con las generaciones venideras. Es verdad, es verdad. Porque podemos hablar muchísimo de educación. Puedo recibir yo cartas del ministro que me dice, qué buen libro, interesantísimo, la felicito, va a la biblioteca. Y ahí el libro y todo quedó. Y yo le agradezco al señor ministro que me haya felicitado. Pero no me alcanza como docente, como educadora. No me alcanza. Entonces es ahí donde me largo por esos mundos de Dios a llevar este trabajo y a ponerme en el desafío de hablar para la paz. Sé que es poco fácil, pero me animo. Porque sé que es un compromiso con la vida. Entonces, ¿qué podemos aportar? Aquí se va a hablar un poco de esto, de qué podemos aportar. Yo les agradezco infinitamente yo no he tenido tantísimos alumnos, he tenido los alumnos de Madre Teresa de Quilmes Oeste. Me han honrado, me han permitido la vida, me ha permitido, y les agradezco, y una prima mía que fue la que me hizo el nexo, que me dio la oportunidad de poder acompañarlos. Un docente acompaña en el crecimiento, en ese ir acercándose a esas personas. No es lo mismo, tú me hablabas de que al estar en contacto con los adolescentes de Uruguay o acá con algunos adolescentes o con los míos de allá, algunos u otros más o menos, tienen cosas similares. La tecnología, la globalización hace que tengan gustos similares, problemas similares, y tanto clase baja como clase alta, esto también. Ya creo que si bien es cierto el dinero va a favorecer o no, pero hay temas esenciales inherentes a la vida que los padecen todos o los viven todos. Yo siento que estamos en deuda con ellos y que no los valoramos. Miren, lo que anhelo en este momento es que poder ser clara y poder ser concreta. Que esta oportunidad que me da la vida, este ratito que estemos juntos, bueno, a ver qué podemos hacer cada uno. Yo ahora desde el lugar de educadora, y aunque yo no tenga la escuela o esté en este proceso de transición que me lleva a la jubilación, pero
no terminó mi historia ahí, ni por las tapas. Mi historia va a terminar cuando cierre los ojitos, cuando me vaya. Mientras tanto hay un compromiso de por vida, de ir llevando, de ir construyendo la paz. Creo que la paz se construye. No creo en la paz de los cementerios, en esa quietud, en esa cosa. Había una frase de alguien que decía por ahí cerca mío, paz y silencio. No, esa no es la paz. Esa no es la paz. La paz es el diálogo. La paz es ponerme en el lugar del otro, es comprenderlo. La paz es generar empatía, el desarrollo de la inteligencia emocional. Muchos dicen, y esto, imagínense que yo me fui del Ministerio de Educación en el año 1995, cuando en ese momento el presidente de mi país, el doctor Menem, se decide que educación agropecuaria, que era donde yo estaba trabajando, la dirección nacional, es decir, todas las escuelas agrotécnicas del país, todas no, buena parte dependían de Nación, van a pasar a depender de cada provincia, se las traspasa, entonces van a tener que hacerse las provincias van a tener que hacerse cargo de esas escuelas. Imagínense que una escuela agropecuaria, una escuela agrotécnica, es una escuela que no solamente tiene toda una currícula de las materias comunes a un bachillerato, lo que sea, sino que además tiene materias específicas que hacen que ese chico tenga una formación también, que conozca la tierra, no sé, industrias agrícolas, avicultura, cunicultura, hay todo un tema. En ese momento es cuando yo podría haber seguido trabajando, pero ya como un empleado de escritorio, ¿viste? Sin nada, o irme. Y yo elegí irme. Elegí ser coherente. Elegí armar mi historia desde otro lugar, trabajar desde la educación en otro lugar. Y les decía que que me perdí. ¿Cómo te iniciaste? Después de haber dejado el ministerio, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo hice mi propio caminito? Sí, ¿cómo lo hiciste? Y porque yo también me dije a mí misma, primero que estaba acostumbrada a que me pongan el alpiste en la jaula, porque al ser hice toda mi carrera en el ministerio y llegué a ser inspectora. Entonces, claro, yo estaba acostumbrada, llegué a fin de mes, ahí estaba mi dinero. Pero cuando elijo irme, porque justo surge una posibilidad, y yo consideré que no iba a ser cómplice de un sistema educativo que dice que sí, pero que no, y elegí irme. Y entonces ahí es que tuve un año con goce de haberes, pero sin ir, donde me fui preparando para retomar con vigor y con fuerza el proyecto de Croestrategia, que es un programa educativo dentro del área no formal, ¿no? Pero llega, fue poco fácil, no les diré, pero fue apasionante. Y en el año 2000 hay toda una crisis en nuestro país. Y entonces a mí misma me digo, vos vas a seguir criticando como todos los demás, mirá los adolescentes lo que hacen, mirá lo que dejan de hacer, o a ver si hacemos así, volvemos al aula y desde el llano. Y bueno, y tuve suerte porque yo ya estaba grande como para empezar todo de nuevo, pero tuve suerte, salió entonces en esta gloriosa escuela Madre Teresa de Quilmes Oeste la posibilidad de hacer una suplencia en 2 cursos en Historia de la Cultura. En culturas y estéticas contemporáneas. Entonces mi título me daba para poder dar esa materia y fue el más maravilloso de los desafíos. Ahí comienza esto. Si en el ministerio fue formar parte como representante de agropecuaria de escuelas asociadas para la cooperación internacional y la paz de UNESCO, donde había aprendido que si las guerras se generan en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Ah, claro. Pero claro. Aquí que después sentí que no era solamente acá. Y con todo el respeto que me merecen las instituciones, dije, y es en el corazón donde deben erigirse los baluartes de la paz. Educar para la paz implica educar para la vida. Y no implica tener más materias dentro de una currícula, no. Así para, no sé, para lo concreto, sí, una parte es concreto, pero eso implica educar para la paz. Voy a tratar de ser más clara. Educar para la paz es ver acá en cada alumno un ser integral y completo.
mis alumnos, bueno, esa manía de mis, sabrán disculpar, los alumnos que llegan al aula, vienen en estos tiempos con problemáticas diferentes a las que teníamos nosotros. Nuestra adolescencia, al lado de esto, hombre, ¿qué? Y el rol del profesor ha cambiado, o del educador. Mal que nos pese, nos guste o no nos guste. Con todo el respeto, les vuelvo a reiterar que me merecen otros puntos de vista. Desde este lugar, yo considero que el educador tiene que estar preparado de otra manera. Hay que fortalecerlo, no desvalorizarlo. Hay que respetarlo, no que sea una amenaza. ¿Por qué? Porque es otra forma de construir la paz. Si yo respeto al ser humano, si respeto la vida, si voy ayudando a crecer, a desarrollarse, a desarrollar la creatividad, a que se sienta valorado cada persona, a no hacer una fábrica de ravioles. Un docente no hace ravioles o chorizos, todos iguales, uno al lado de otro, uno al lado de otro. No, yo me niego, no. Yo tengo delante mío, y eso me ocurrió, te digo, con este grupo de culturas y estéticas. Imagínense que tantos años estar fuera del aula para mí era como ser la primera vez que entraba y encontraba allí mis alumnos. Y yo me acuerdo que iba mirando sus caritas, que aunque no cierre los ojos les puedo asegurar que las recuerdo, y que les dije en ese día que tantas veces estudiando, viste, para los exámenes en la carrera, yo soñaba con ellos. Yo no sabía ni de esa sonrisa, ni de esos ojos, ni de Jorge, ni de qué sé yo cuántos nombres. Pero yo ya pensaba en ellos. Después fue encontrarnos simplemente. Y fue una experiencia educativa, dice acá, con adolescentes del siglo XXI. Sí. ¿Por qué? Porque era no solo dar la materia, era querer integrar. Y entonces, ¿cómo integraba? ¿Cómo construía? Primero tenía que estar entera. Primero el docente tiene que estar entero, tiene que estar plantado. Pero si a mí me debilita de la sociedad, me descalifica, el docente se enferma, va a faltar, no va a poder. ¿Quién se enferma porque no quiere trabajar? No, es el cuerpo que está gritando, porque se le hace muy difícil trabajar con alumnos que tienen un televisor que les va pasando información, un medio que les va pasando otro tipo de información y que los va formando de determinada manera. El docente está solo. Hay realmente una actitud, tanto sea en un país como en otro. Estoy hablando de lo poquitito que conozco. Imagínense, el planeta Tierra, yo les estoy hablando de acá y de ahí abajo. Hay realmente un deseo de que la educación sea real, concreta y tenga en cuenta al alumno. Mira, déjame hacer un comentario de México. Nosotros tenemos un modelo educativo donde lo importante es memorizar, no aprender a pensar. Fíjate. Por eso me llama mucho la atención que tú tienes una visión diferente de las cosas. Y tú enfocas más este método de aprendizaje a que tus jóvenes alumnos piensen, aprendan a pensar. Estamos de acuerdo en que memorizar es bueno. Claro, es necesario. Es necesario. Pero también qué importante es que los alumnos aprendan a pensar, a razonar. A reflexionar. A reflexionar, por supuesto. ¿Quién soy yo? ¿Qué vine a hacer? Porque entonces hay un sentido de vida. Sí. Y entonces no me voy a tirar, a ver, si yo no valgo nada, si en este planeta no me dan lugar, no puedo esto, no puedo aquello, claro, y voy a tener que, si no tengo autoestima, y para hablarle a una chica o para hacer tal o cual cosa, tengo que tomar tal sustancia, o tengo que tomar alcohol, o tengo que, para hacer más, acá estoy, y no solo los chicos, también las chicas, mal que me pese, si para, no sé, entonces hay algo que no camina. Mis adolescentes sabían, empezaba el primer día de clase y yo sé que alguno de ellos recordará. Su atención, por favor. En minutos más va a comenzar el viaje. Y entonces los invitaba, como si fuera
un viaje en avión. Ajá. Es decir, ya lo sorprendía. O porque a lo mejor tengo vocación, eso es lo que en realidad más que dar charlas yo tendría que estar dando stand-up para los chicos o para los docentes y para que nos riamos juntos también, ¿no? Les decía que íbamos a hacer, comenzábamos el viaje, el comandante de la nave les daba la bienvenida, yo en nombre del comandante les daba la bienvenida, y que este viaje comenzaba tal día de marzo, que es donde empiezan allá las clases, y que íbamos a llegar a destino en el mes de diciembre. Y mientras tanto y entonces les decía, por favor, el equipaje tiene que ser equipaje de mano, y entonces en el equipaje de mano iban las cosas que iban a necesitar para el aula. Pero además, la maleta que traían de la vida, íbamos a tratar que fuera lo más liviana posible, para no tener tantos inconvenientes si tuviéramos que cambiar de aeropuerto. Y después yo me acuerdo que traía caramelos y entonces iba dándoles a mis pasajeros. Y también en ese día yo hablaba de que íbamos a respetarnos. A esta profesora no se la tutea, así de una, no sé, a mí no se me tutea. En el aula no se dice, bueno, ya la palabra es boludo. En el aula cada uno tiene nombre. Muy bien, por el nombre, vamos a aprender el nombre del otro. Vamos a aprender por qué se llama así, quién me puso ese nombre y qué quiere decir. ¿Y qué quiere decir? Porque el nombre también trae una impronta. Sí, es decir, ya desde el nombre, desde el vamos, sos valioso. Hay alguien que pensó en vos cuando eras un sueño tal vez. Y como la educación no empieza afuera en la escuela, la educación empezó en la panza de mamá. Esa es la primera aula. Todo lo que ese bebé vive, todo lo que esa mamá siente, ese milagro de ese ser, todo eso lo está sintiendo el bebé. Es la única vez que dos personas podemos decir estoy sintiendo lo mismo que vos, porque el flujo sanguíneo va a hacer que si ella está contenta, las endorfinas de ella pasen a él, claro, y si está triste, el cortisol de ella pase a él, y pase lo que pase, lo va a vivir. Si fue abandonada esa mamá, ese bebé también lo va a vivir. Y si la mamá le habla a la abuela, le habla al papá, le acaricia la panza, cuando acariciamos una panza, acariciamos todo el bebé. ¿Recuerdan ustedes la importancia de la piel? Sí, por supuesto, claro. Que es fundamental. Fundamental, es cierto. Ustedes tienen el verbo apapachar. Es cierto. Y me han enseñado ustedes que a mí me encanta que me apapachen. Que hay momentos de la vida en que es necesario acercarme al otro. Y a veces el otro está tan lastimado que ni lo puedo tocar, pero lo voy a envolver en un abrazo con la mirada. O mi mirada. La gente está así también, ¿no? Que van muy preocupados, van en su mundo. Pero a veces uno le sonríe con la mirada o le envía un pensamiento de amor y el otro ser reconoce, responde. Me fui por las ramas, esperen que volvemos al tronco. Y bueno, y con los chicos hacíamos cosas distintas, por ejemplo, el trabajar con la música. Forma parte, pero a ver Marta, pero dijeron que iban a hablar de educar para la paz. Sí, estoy en eso. ¿En qué cosas concretas? Entonces las clases empezaban con 1 minuto, 2 minutos de una melodía, en la cual los chicos podían dibujar, hoja en blanco, lo que sugiriera esa melodía. Podía ser una de Mozart o de Bach o Beethoven o lo que sea. Está chévere. O el concierto de Aranjuez, pero era música clásica, una melodía que ayude al cerebro a que vibre de otra manera, que aquiete. Y alguien dibujaba, alguien podía escribir qué le pasaba ese día, qué no le pasaba, y alguien por ahí no podía nada, no tenía ganas de nada. Eso sí, todo tenía que quedar en carpeta, pero tampoco la pavada. Pero es cierto, a ustedes no les pasó que a veces no tienen ganas ese día, ni ganas ni de escribir ni de dibujar qué me pasa. Y nada, entonces uno, como no les podía decir que se quedara quietito, que cerrara los ojos, bueno, él podía estar así. Y tenía que dejar en la carpeta. Hoy no tuve voluntad. Bien.
Eso nos implicaba aprender a hacer silencio y aprender a escucharnos. Ellos también sabían, les decía yo a ustedes, les quise decir, mis alumnos sabían que podían disentir conmigo, porque lo que nosotros íbamos a hacer era reflexionar, no era lo que yo te digo. Y si estábamos viendo una parte de la historia, reciente o no reciente, teníamos que aprender a leer este punto de vista, este otro punto de vista y este de allá, porque no es este solo color. Yo no estoy acá, pero estoy viendo esta parte del libro, pero acá hay otra parte que no veo, y acá, entonces enseñarles que hay distintos puntos de vista. Aprendíamos, entonces bueno, el aprender a hacer silencio, el tema de la música era importante, el trabajar frases, el argumentar, y el trabajar con el cuerpo, porque trabajábamos nuestro patrimonio cultural, entonces el aprender nuestras danzas folclóricas, el vencer la vergüenza, y si no había material... Aparte del tango, ¿hay otros bailables? Ay, sí, un gato, una chacarera, un escondido, un pericón en la danza nacional. Y entonces salía yo también a enseñar lo poquito que sabía, pero o por ahí me tocaban alumnas que iban a estudiar, como Mailén y Luciana, que los papás las mandaban a estudiar danzas, y entonces ellas eran mis aliadas. Muy bien. Y así, pero no bailaba el que bailaba mejor, había un criterio. El criterio de que todos somos hacedores de cultura. Entonces todos íbamos a salir al ruedo. Y también era un gran desafío, porque es comprensible, el adolescente tiene vergüenza, su cuerpo, su cosa, bailar delante de los pares, pero como iba con nota, allá nos largábamos y salía todo el curso. O salir a recitar, el trabajar la voz. Hay un momento en el que, sí, trabajamos con un poema de José Pedroni, entonces como era un tema y no teníamos tiempo, y salimos, a salir a la fiesta se salía todo el mundo. Y es decir, en el grupo hay que hacerlo, lo hacemos todos. Y me acuerdo que armamos el poema y era: derribarás un árbol, 2, 3, 4, pero la hoja no. Siempre hay una hoja que se salva y vuela bajo el sol. Encerrarás un ave, 2, 3, 4, pero su canto no. Hay dos cosas eternas como el aire, la idea y el amor. Así nos dice José Pedroni, poeta de mi tierra. Pero como no se acordaba, y seguía el poema, entonces dividí el grupo. Derribarás un árbol, el otro grupo, 2, 3, 4, pero su canto no, y entonces todos juntos, bla, 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 bla. Claro, nos llega el momento de salir a actuar y no habíamos ensayado tanto. Y se me quedan, y les explico a los otros, naturalmente, bueno, a ver, hay que tener coraje para estar acá. Empezamos de nuevo. Y empiezan. Lo dicen, pero no nos salió bien. Y cuando salgo de la escuela digo, pues solo a mí se me ocurre, pobres chicos, los hice sufrir como... ¡Qué locura! Pero por favor, que yo te entiendo. Era como un diálogo conmigo. Sí, yo te entiendo. Y me voy caminando por el barrio. Yo tenía que cruzar unas calles de tierra. Y voy llegando, suponte, 2, 3 cuadras, imagínense. Y yo conmigo. Y siento a la distancia, por una calle que venía así, un coro que decía: derribarás un árbol, 2, 3, 4. Los chicos venían. Yo digo, venían caminando a voz en cuello y diciendo el poema. Y cuando nos encontramos en la esquina fue un abrazo. Y yo decía, la poesía se coló por debajo de las puertas de ese barrio dormido, porque era la hora de la siesta. Se coló por las ventanas. Y entonces pensé, perdón, Dios mío, yo creí que fue un fracaso. La tarea está cumplida. Sí. Me llama la atención, porque todo esto habla de que tú has hecho que los grupos, que tus alumnos trabajen como equipo, no de manera individual, sino como equipo. Esa es una gran diferencia. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo has logrado hacer equipo con ellos al grado tal de que este libro es un libro que has escrito tú? Pero ahí, con la participación de tus alumnos. Ahí están los comentarios de ellos. Sí. Cuando hicimos Proyecto Verde, que era el proyecto para ir a Misiones al encuentro de nuestro patrimonio natural y cultural, ahí
eso del grupo se nos desintegró. Y tuvimos que aprender pero no por ellos. Un proyecto se tiene que... En la escuela también, yo valoro la tarea del docente, porque también a nosotros nos cuesta trabajar en equipo. Entonces ese es el gran desafío. Por eso digo, estamos hablando de educar para la paz, de educar al encuentro. Educar para la paz es educarme a mí misma para tener paz. Entonces ellos sabían trabajar la respiración. Pobre santo, yo les pido perdón porque por ahí fue pesada, pero bueno, para cantar hay que preservar el patrimonio cultural, y si canto, entonces con el canto trabajo la respiración, claro. Y con la respiración indirectamente estoy trabajando el aquietarme, el reconocer mis emociones, el que él aprenda, que cada alumno aprenda, que no me dejo llevar por toda esa cosa, no, yo puedo manejar mis emociones. El reconocer quién soy a partir del origami, por ejemplo. Cuando fuimos a Misiones, aprendimos a hacer corazones que laten. Y yo les puedo asegurar que me arrepentí de no tener un corazón que late para traerles a ustedes y que lo hiciéramos acá. Pero eso implicaba el tener paciencia, el tenerme paciencia, el trabajar el papel. Mi amiga Leonor Mazzarone ha sido mi maestra. Y enseñarme, junto con otra chiquita que ahora se me va el nombre, a trabajar la imagen acá a la altura del corazón, que en el papel se iba plasmando. Entonces no solamente haces origami porque tiene que trabajar su paciencia, porque está viendo ángulos, rectas, cosas, sino también que no importa si yo en el bolsillo no tengo ahora para hacerte un regalo. Te voy a regalar una grulla, que era lo que correspondía, meritaba traer hoy, como símbolo de 1000 años de felicidad. Las grullas, cuando llevamos a los chicos de Brasil fue corazones que laten en papel, pero lo sorprendés, es decir, enseñarle a sorprender a la otra persona, a hacer un camino de la vida, no sé, acá en general cuando el arte, ¿no? El arte es fundamental, pero por ejemplo, no sé, el camino de la vida. El camino de la vida implicaba en una hoja en blanco, ¿qué lo pueden hacer ustedes? Está divertidísimo. ¿Aparecen los nombres de tus alumnos aquí? Sí, ahí está. Ah, sí, para darles el mérito, por favor, sí. Por eso acá hay algunas cosas. Correcto. El camino de la vida, uno en una hoja en blanco pone el comienzo, la fecha que uno llegó al planeta, y después armás el camino que te guste. Es una técnica de Gestalt, porque me valía de Gestalt, de neurolingüística. Entonces, en ese camino, que cada quien hacía el camino que les gustaba, sí. Sería esta hoja, y entonces la puedo usar así. Ellos sabían que tenían libertad para expresarse, ¿sí? Entonces, suponte que lo empieza acá, y acá pone fecha de nacimiento y algo, una banderita, algo que señale, acá llegué, ya soy. Y después había que marcar los mejores momentos de la vida. Pero resulta que, no, y los mejores, a ver, ¿usted sabe cuándo empezó a caminar? No. Hombre, que eso es un momento de la libertad. ¿Usted sabe lo que es? Ir a donde uno quiere y no que lo lleven a UPA y que cuando va a agarrar el jarrón, ¡sac!, lo traen para acá. Bueno, entonces iban marcando. Y poniendo abajo, ¿no?, la fecha, el año aunque sea. Eso les llevaba todo un trabajo de introspección. Claro. Y reconocer que tuvo buenos momentos, porque nosotros también nos olvidamos que tuvimos buenos momentos. Y por ahí vamos coleccionando los momentos menos bonitos, que también sirven, todo sirve. Pero al chico hay que enseñarle a valorar lo que sí hubo. Si hubo, va a haber. Y sí me enteré también de un embarazo, que quería saber cuando vi un chupete y que respondía con ese mes y ese año. Casi en el noche estaba corrigiendo. No puede ser. Y fue fascinante. Por primera vez tuve que anunciar un nacimiento. Y eso no tiene precio, porque es anunciar un hijo. Claro. ¿Quieren leer este par de páginas? Esta es una de las primeras actividades que propongo al iniciar el ciclo escolar. El titula, arriba dice... El camino de la vida. El camino de la vida. A fin de año, cuando los alumnos evalúan lo realizado, es una de las preferidas. Es muy sencilla e interesante. Para muchos es la primera vez que hacen un alto para pensar cómo sería el camino que refleja sus primeros 15 o 17 años. Pueden identificar así los mejores momentos, tomando conciencia de su propia vida.
Ahí le coloco acá que se necesitan hojas oficio, lápiz, lapiceras, bueno, que pueden usar la hoja, lo que les dije recién, horizontal o verticalmente. Voy explicando esto de las fechas. Una vez terminada la tarea, el alumno observa su trabajo para poder escribir en el reverso de la hoja, mirando su camino de vida. ¿Qué me dice este camino? Y aunque ustedes crean que hay que decirles, explicarles, no. Una vez que empezaron a trabajar, escriben lo que les dice su camino. Es sorprendente ver en los dibujos la vida de cada alumno. Me permite tener cierta idea somera de su historia, comprenderlos más, porque a pesar de que no está previsto como consigna, ellos señalan muchas veces las pérdidas. La necesidad de manifestar el dolor supera la consigna dada. Allí aparecen muertes, separaciones, accidentes u otras huellas dolorosas. Es un momento muy especial y enriquecedor en el aula. La vida de todos y cada uno de ellos palpita a corazón abierto. Sería conveniente que el educador realizara esta actividad antes de proponerla a sus alumnos. Ven que yo le hablo al educador, hacé vos tu propio camino, reconoce tu camino, después decirle a ellos. Un fondo de música suave puede contribuir a un mejor trabajo de introspección. Como cierre, se sugiere incluir alguna melodía cuyo ritmo y letra revitalicen, remueven la esperanza y el optimismo desde ahora. De eso se trata, de potenciar nuestras fortalezas, de revitalizar la esperanza. Una piedra en el camino puede ser un obstáculo, pero también una oportunidad, un trampolín que me permita superarla y llegar más allá de lo que tenía previsto en un primer momento. Es importante que se den cuenta que siempre puedo elegir. Quedarme sumida detrás de la piedra, lamentándome y en calidad de víctima, o salir de ese lugar de fragilidad y convertirme en protagonista desde otros lugares posibles, donde con actitudes más esperanzadoras, más optimistas, con voluntad y constancia, sumadas a nuevas ideas y acciones concretas, avance hacia una vida más plena. Esto lo podemos aplicar a la vida toda, al estudio, al trabajo, a la salud, a las relaciones interpersonales. Y entonces yo cierro el capítulo escribiendo. Los alumnos nos cuentan. Ajá. Es decir, porque siempre hacía evaluación. Ellos se enojaban cuando yo el último día de clase les decía, mañana hay evaluación. No, profe, ¿por qué? Y en realidad lo que yo les presentaba era, no, me tienen que evaluar ustedes a mí. Y es ahí donde yo entonces tenía estos testimonios. Uno de ellos en 2001 me pone, Sanz el apellido, me ayudó a darme cuenta que por más que a lo largo de mi vida se hayan atravesado grandes piedras, la vida continúa. Que hay muchas personas que me necesitan tal como yo las necesito a ellas. Ay, qué frases tan emocionadas, pero tan maduras con... Te entrega el alma. Sí. Otro pone, Gisela, en 2001, personalmente me gustó mucho lo del camino que recorrí. Buenos y malos momentos de mi vida en un dibujo. Representé mi vida en un simple dibujo. Y después, Leonela Ledesma, me fue muy útil escribir en una hoja los hechos que marcaron un sentido en mi vida. Alumnos de 13 o 15, 15 años. De 15 años. De 15 y de 17. Me tocaron 2 grupos, o de 14 ya para 15. Sí. Yo lo que había puesto acá, no sé si llegamos. ¿Hacemos un corte? Vamos a hacer un breve corte, regresamos con ustedes. No se vayan, gracias.